¿Cómo funcionan los diferentes tipos de enzimas? Para empezar, debemos entender qué es una enzima. Las enzimas son moléculas de naturaleza proteínica que fungen como catalizadores biológicos, es decir, aumentan la velocidad de reacción y esto lo logran al disminuir la energía de activación. Una reacción enzimática simple se lleva a cabo con los siguientes componentes. Enzima, que es el catalizador. Sustrato, que es la sustancia sobre la que actuará la enzima. Producto resultante de la acción de la enzima en el sustrato. En las reacciones enzimáticas simples, el sustrato se adhiere a la enzima libre para formar el complejo enzima-sustrato. Después de un tiempo, la enzima libera una molécula de producto permaneciendo en un estado inactivo hasta que recupera su conformación activa original. Esto se puede simplificar en el siguiente esquema. E es la enzima activa, S el sustrato, ES el complejo enzima-sustrato, EP el complejo enzima-producto, P es el producto y E asterisco es la enzima activa. Las reacciones enzimáticas constituyen la mayor parte de las proteínas celulares. Aumentan la velocidad de las reacciones que ocurren espontáneamente. Acortan el tiempo para alcanzar el equilibrio. Muchas reacciones se realizan a una velocidad muy lenta por tener una barrera energética, la energía de activación. Las enzimas se pueden clasificar de diferentes formas, ya sea por complejidad o por actividad. Las enzimas se pueden clasificar por complejidad, es decir, de qué forma se organizan y se componen. Hay dos tipos de clasificación por complejidad: enzimas simples formadas por una o más cadenas polipeptídicas. Enzimas conjugadas contienen por lo menos un grupo no proteico adherido a la cadena polipeptídica. La parte polipeptídica de las enzimas conjugadas es llamada apoenzima, mientras que la parte proteica es la parte del cofactor. La combinación de estas dos partes forman una aloenzima. Los cofactores se clasifican como iones metálicos. Está covalentemente unido a la apoenzima. Favorece la actividad catálica general de la enzima. Si no están presentes, la enzima no actúa. Estos iones metálicos se denominan activadores. Coenzimas. La unión con la apoenzima es no covalente. Son compuestos orgánicos de bajo peso molecular. Por ejemplo, las vitaminas del complejo B son coenzimas que se requiere para una respiración celular adecuada. Esta clasificación se basa en la especificidad de cada enzima, o sea, el tipo de sustrato en el que actúa. Esta especificidad es variable de unas enzimas a otras y puede darse a tres niveles diferentes. Absoluta, cuando la enzima es específica de un único sustrato. De grupo, cuando la enzima actúa solo sobre un grupo funcional o un enlace químico determinado de uno o varios sustratos. Estereoquímica, cuando la enzima es capaz de diferenciar entre isómeros actuando solo sobre una posible configuración. Existen 6 grupos de enzimas. Óxido-reductasas. Catalizan reacciones de óxido-reducción. Facilitan la transferencia de electrones de una molécula a otra. Transferasas. Catalizan la transferencia de un grupo de sustancia a otra. Hidrolasas. Este tipo de enzimas catalizan reacciones de hidrólisis, es decir, rompen las biomoléculas con moléculas de agua. A este tipo pertenecen las enzimas digestivas. Liasas. Este tipo de enzimas catalizan las reacciones de adición de enlaces o eliminación para producir dobles enlaces. Isomerasas. Estas catalizan las reacciones en las cuales un isómero se transforma en otro, es decir, reacciones de isomerización. Ligasas. Cataliza la unión de moléculas, como su nombre lo indica, ligan. Concentración del sustrato.
A mayor concentración del sustrato a una concentración fija de la enzima se obtiene la velocidad máxima. Después de que se alcance esta velocidad, un aumento en la concentración de sustrato no tiene efecto en la velocidad de la reacción. Concentración de la enzima. Esto siempre y cuando haya sustrato disponible. Un aumento en la concentración de la enzima aumenta la velocidad enzimática hasta cierto límite. Temperatura. El calor es un factor que desnaturaliza las proteínas. Pierden su forma y dejan de funcionar óptimamente. Por lo tanto, si la temperatura se eleva demasiado, la enzima pierde su actividad. pH. El pH óptimo de la actividad enzimática es 7, excepto las enzimas del estómago, cuyo pH óptimo es ácido. Presencia de cofactores. Muchas enzimas dependen de los cofactores, sean activadores o coenzimas, para funcionar adecuadamente. Para las enzimas que tienen cofactores, la concentración del cofactor debe ser igual o mayor que la concentración de la enzima para obtener una actividad catalítica máxima. Entonces, ¿cómo funcionan los diferentes tipos de enzimas? Bueno, las enzimas funcionan con una especificidad importante, es decir, cada enzima actúa en un tipo de sustrato diferente y cumplen funciones diferentes. Unas ligan, otras transfieren, otras hacen cambiar de forma las moléculas y demás. Todo esto bajo ciertos factores como temperatura, pH o concentración de los insumos.